Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata el tema de la cerradura epsilon. Como se vio en el video anterior, no siempre es posible eliminar todas las transiciones epsilon, mediante los criterios. Por eso, es necesario contar con un método general que se aplique en todos los casos. Este método se basa en la cerradura epsilon, la cual se definirá más adelante. En general, lo que se busca es reemplazar las transiciones epsilon por otras que mantengan la equivalencia del autómata. Para ello, se muestran varios ejemplos. El primer caso, es cuando hay una transición epsilon, de Q0 a Q1, donde se puede consumir un determinado símbolo, en este caso el símbolo B. Esto es equivalente a una transición desde el estado Q0, hacia Q1, con el símbolo B. El segundo caso es cuando se consume un determinado símbolo y luego se enlaza con una transición epsilon posterior, en este caso, en Q1 se consume el símbolo B, y luego, mediante la transición epsilon se llega a Q2. Y es equivalente a una transición de Q1 hacia Q2, con el símbolo B. El tercer caso, es una combinación de los dos anteriores, es decir, cuando se tiene una transición epsilon antes, y otra después de consumir algún símbolo. En este ejemplo, se tiene que de Q0 se va a Q1 con una transición epsilon, ahí se consume el símbolo B y luego se continúa mediante otra transición epsilon hasta Q2. Esto es equivalente a una transición de Q0 a Q2 con el símbolo B. Todos estos casos, se pueden englobar, en la siguiente metodología general, para encontrar una Fn equivalente, que no tenga transiciones epsilon. Primero, se define la cerradura epsilon de un estado Qk, como el conjunto de todos los estados P, tales que, P es accesible desde Qk sin consumir ningún símbolo. De acuerdo con esta definición, Qk está contenido en su propia cerradura, ya que no necesita de ningún símbolo, para permanecer ahí mismo. Por ejemplo, en este diagrama de transiciones, se puede observar que la cerradura epsilon de Q0, contiene obviamente a Q0, también a Q1 por la transición epsilon que hay entre Q0 y Q1, y también contiene a Q2, debido a que se tiene otra transición epsilon de Q1 a Q2. Es necesario construir la tabla de transiciones, de la Fn con transiciones epsilon, en la cual se incluye la epsilon como si fuera un símbolo de entrada. Esta función de transiciones, se denota por la letra D minúscula, para diferenciarla de las otras funciones de transición. En la misma tabla, también se va a agregar otra columna, para anotar la cerradura epsilon de cada estado. Para Q0, ya se había obtenido, que su cerradura epsilon, es el conjunto formado por Q0, Q1 y Q2. En el caso de Q1, se puede observar que además del propio Q1, también contiene a Q2 en su cerradura, debido a la transición epsilon que hay entre Q1 y Q2. Del estado Q2 no sale ninguna transición epsilon, por lo que su cerradura solamente consiste en ese mismo estado. En cambio, el estado Q3 tiene una transición epsilon, hacia el estado Q2, por lo tanto, su cerradura consiste en esos dos estados. Una vez que se han determinado las cerraduras epsilon de cada uno de los estados, se debe utilizar la siguiente fórmula, para encontrar las transiciones de una Fn equivalente, sin transiciones epsilon. Esta fórmula aplica dos veces la cerradura epsilon, antes y después de cada transición, de tal forma que se determinan todas las posibles transiciones que se deben agregar, para sustituir las transiciones epsilon que se van a eliminar. Para comprender mejor la fórmula, se muestra su aplicación en el ejemplo que se ha estado desarrollando. Se inicia con la celda correspondiente al estado Q0 y el símbolo A. Se toma la cerradura de Q0,
que corresponde a los estados Q0, Q1 y Q2. Se unen las transiciones del símbolo A, para esos tres estados, y se obtiene a los estados Q0 y Q3. Finalmente se coloca en la tabla, la unión de las cerraduras de ambos estados, resultando Q0, Q1, Q2 y Q3. Ahora, para el símbolo B, se unen las transiciones de los estados Q0, Q1 y Q2. Y se obtiene solamente a Q1. En la tabla se coloca la cerradura de Q1, que es Q1 y Q2. Se pasa al estado Q1, cuya cerradura es Q1 y Q2. Para el símbolo A, se obtiene a los estados Q0 y Q3. Y la unión de sus cerraduras nos da Q0, Q1, Q2 y Q3. Y para el símbolo B, se unen las transiciones de los estados Q1 y Q2. Y se obtiene a Q1. En la tabla se coloca la cerradura de Q1, que es Q1 y Q2. Pasando al estado Q2, se observa que su cerradura es simplemente Q2. Para el símbolo A se coloca la unión de las cerraduras de Q0 y Q3, que es Q0, Q1, Q2 y Q3. Mientras que para el símbolo B, resulta vacío. Por último, se tiene al estado Q3, cuya cerradura es Q2 y Q3. Por lo tanto, para el símbolo A se obtiene a los estados Q0 y Q3. Y la unión de sus cerraduras da Q0, Q1, Q2 y Q3. Y para el símbolo B, se tiene al estado Q1, por lo que se coloca en la tabla, la cerradura de Q1, que es Q1 y Q2. Se puede observar que los estados Q0 y Q1 son equivalentes, por tener exactamente las mismas transiciones. En cambio, Q3 no es equivalente a estos estados, por ser un estado de aceptación. Una última observación. Hay que considerar que todo estado que contenga a un estado de aceptación en su cerradura, también se vuelve estado de aceptación. En este caso solamente Q3 es estado de aceptación. A partir de la tabla de transiciones del AFN sin transiciones epsilon, es muy fácil obtener el AFD equivalente, que representa al lenguaje de todas las cadenas del alfabeto A, B, que terminan en A. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.